venir a este comienzo del ciclo de conferencias sobre intersecciones entre filosofía y artes plásticas. Y, en primer lugar, quiero dejar aquí mi agradecimiento al Museo del Prado, al Centro de Estudios y a su jefe, concretamente, a Javier Arnaldo, por la amable invitación para proponer este ciclo y por la confianza que supone concederme el honor de coordinarlo en una institución tan querida. Y también quiero dejar mi agradecimiento a Paloma Málaga, a Itziar Arana y al equipo que hace posible este ciclo por su amabilidad y diligencia. Y por otra parte quiero dejar también un agradecimiento a un querido amigo que está aquí presente, Alfredo Igualador, porque esta charla es una larga conversación desde hace más de 2 décadas sobre pintura y pensamiento. En origen, la palabra estética, derivada del griego aistesis, no remite a la belleza ni a una teoría o crítica del arte, sino al hecho natural de la sensación. Una estética es una teoría sobre el modo en que los sentidos captan una fuera y sobre los mecanismos y procesos que hacen posible la sensación. Para los antiguos, una combinación como cirugía estética les resultaría inconcebible. Por lo tanto, no son la representación ni el arte el eje de la estética, sino el hecho natural de la sensibilidad. Es, por tanto, evidente que esté ligada a eso que se percibe y que continuamente es el contenido de las sensaciones, el mundo, la naturaleza, la realidad o el modo de ser de las cosas. A lo largo del ciclo que hoy comenzamos, se van a ir haciendo calas sobre esta relación entre visión, naturaleza, contemplación, conocimiento y sensación. No es la intención del mismo abordar sistemáticamente esos temas, son vastos y complejos, sino intentar añadir algo a una experiencia tan intempestiva como abandonarse en compañía del pensamiento antiguo al tiempo y al revelador silencio que reina en los pasillos y salas de este y otros museos y colecciones. Comenzamos, por favor. En algún punto del siglo VI a.C., surge en las costas de Jonia cierta especulación sobre el modo de ser de las cosas, la realidad o naturaleza de las mismas, términos que quieren traducir la palabra griega physis. Esa derrota que podemos llamar en orden fisiología, es decir, un logos, expresión, argumentación o discurso acerca de la physis, tiene como jugadores iniciales a figuras como Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los 3 originarios de la próspera colonia jonia de Mileto, célebre por sus 2 puertos y su planimetría racional, y otras como Genófanes, Heráclito o Parménides. Y digo jugadores porque no hay que olvidar que estas primeras expresiones o formulaciones sobre el modo de ser o la realidad de las cosas son lances o manos en un terreno de juego en el que poetas, adivinos, oráculos y enigmas entrecruzan sus intentos de desvelar aquello que permanece oculto o inaccesible a los seres humanos. En la lengua griega antigua hay un eco de ida y vuelta entre las palabras para juego, paidía, y educación, paideia. Podemos imaginarlos a los curo y cora y arcaicos, con sus ojos abiertos y enigmáticas sonrisas, como el auditorio de estas especulaciones. La partida de la fisiología no se juega siempre en tierra firme, porque los avisos suelen ser entre puertos, de un lado a otro del Mediterráneo. El propio pulso interno del mar, el vaivén de las olas, sus galernas y calmas chichas, dota al pensamiento de ritmo y también de peligro y cierta inquietud sobre su propia supervivencia. Además, el abismo que se abre por debajo es manifiestamente insondable. En tierra firme se ve más claro que pensar es construir el mundo con palabras, levantar con estas una imagen relato y ponerla delante, someterla a escrutinio. Y estamos hablando de palabras que se lleva el viento o quedan en la memoria, aún no fijadas en la oxidación de la tinta o la sequedad del papiro. Describiendo este abierto y competitivo tablero de juegos de la Grecia arcaica, en el que las voces se superponen en una polifonía sutil y polémica sobre el modo de ser de las cosas, Platón hace decir a uno de sus personajes: me da la impresión de que cada uno de ellos nos narra una especie de mito, como si fuésemos niños. Uno dice que los entes son 3.
que a veces pelean entre sí y que otras veces, convertidos en amigos, llevan a cabo casamientos y nacimientos y alimentan a sus descendientes. Otro dice que son dos, lo húmedo y lo seco, o lo caliente y lo frío, que cohabitan y se casan. El grupo eleata, que partió de nosotros y que comenzó con Xenófanes y antes aún, expone en sus mitos que la llamada multiplicidad no es sino un solo ente. Luego, ciertas musas de Jonia y de Sicilia pensaron que era más fácil combinar ambos mitos y decir que el ser es múltiple y uno, pues el odio y la amistad lo unen. Discordando, siempre concuerdan, dicen las más ásperas de estas musas, mientras que las más suaves permiten que esto no sea siempre así y sostienen que unas veces el todo es uno y amigo, gracias a Afrodita, y que otras veces es múltiple y enemigo de sí, en virtud de cierta enemistad. En este sintético tapete de razones sobre la physis, la realidad o el modo de ser de las cosas, se lanzan y superponen geografías y relatos. Sin mencionarlos, solo a Xenófanes, quien criticó quizá por primera vez el carácter antropomórfico de las divinidades tradicionales, sabemos que los aludidos son, entre otros, Parménides, Empédocles y Heráclito. Como bien exploró Giorgio Colli, todas las especulaciones de estos primeros tejedores o constructores de imágenes verbales son tentativas de dar razón de algo que late oculto, que no se revela de suyo y apenas es aprehendido por el lenguaje. A lo sumo, cabe asumir el reto de encarnarlo en una formulación, recreación o intento de mímesis que en ciertos casos felices se alza valiente y juguetona a la altura de aquello con lo que se mide, la inabarcable realidad, pero en otros se manifiesta limitada cuando no condenada al fracaso. Physis cryptestai philei, acuña Heráclito con lúcida precisión. Los especialistas han desplegado los significados posibles de esta sentencia en una especie de solitario. La constitución de cada cosa tiende a esconderse, es decir, es difícil de conocer. La constitución de cada cosa quiere ser escondida, es decir, no quiere ser revelada. El origen tiende a esconderse. El origen de las cosas es difícil de conocer. Lo que hace aparecer tiende a desaparecer, es decir, lo que nace tiende a morir. La forma, la apariencia, tiende a desaparecer. Lo que ha nacido quiere morir. Pero physis es lo que produce, lo que hace surgir, lo que solo se revela en aquello sobre lo que actúa, generándolo y haciéndolo crecer, cambiar y disolverse de manera natural, sin intervención de arte o técnica. Como apunta Platón en el texto citado, la physis opera mediante fuerzas en tensión, fuerzas que se unen, se armonizan, se oponen y se separan en una actividad continua y latente, visibles en sus efectos y en las que parece no darse reposo. Es posible, por tanto, representar o imitar aquello que no se muestra ni se hace evidente más que en sus productos. Las palabras en lengua griega para referirse al acto de pintar, xoografía y esquiagrafía, tienen aquí las entradas del diccionario Oxford, del Liddell Scott, para verlo. Son compuestos en los que se encuentran la raíz del verbo graphein, que remite a la acción manual, táctil, de trazar líneas, hacer marcas o signos, escribir, dibujar o pintar, entre otras acepciones. En ambas palabras, la primera parte del compuesto alude a lo que se dibuja o pinta, seres vivos, xoa, o vida, xoé, o bien sombra, esquía, es decir, volúmenes que generan ilusión de tridimensionalidad en la distancia, como en los escenarios teatrales antiguos. Plinio el Viejo alude a quienes hablan del origen egipcio de la pintura y su paso posterior a Grecia, o su surgimiento en Sición o en Corinto. La anécdota es conocida y muy representada. Dicen todos que surgió al haber rodeado con líneas la sombra de un hombre y que este es el primer tipo de pintura, mientras el segundo, con un único color, es llamado monocromo. Después se inventó un tipo más elaborado, que es el que perdura hasta ahora, dice Plinio. Paralelamente, el modelado en barro, plastique, surge de la sombra también de un rostro proyectado en la pared, la del amante de la hija de Butades de Sición.
Ella primero delinea el contorno y después lo rellena de barro. Sobre el papel de la sombra y sus connotaciones les hablará en su conferencia la profesora Patricia Cañizares. Por las noticias que transmite Plinio, enseguida la pintura llegó a un enorme virtuosismo y son muchas las anécdotas de engaños producidos por cuadros, pinaques, en humanos y animales, y muchos los nombres que descollaron en su práctica y teoría, tanto hombres, Zeuxis, Parrasio, Apeles, Protógenes, Filócares, como mujeres, Timaretes, Irene, Aristaretes o Iaia. Lo que tienen en común estos engaños visuales es el hecho de que son capaces de dotar de verdad a la pintura, es decir, de generar una analogía visualmente coherente que presenta y encarna realidad por otros medios, plásticos y artificiales, y ante la que animales y humanos, unidos por su corporalidad y por la sensación, reaccionan. Los cuervos intentan posarse en tejas pintadas o comer las uvas de un cuadro. Los caballos relinchan ante un caballo pintado. Los espectadores se asustan ante unas bacantes que huyen en estampida de los sátiros que las persiguen. Hay quienes predicen los años de vida que le quedan al retratado a partir de su rostro pintado. Un niño sopla un fuego y el efecto del aire que sale de su boca aviva las ascuas, ¿no? Esa es la imagen que tienen en el cuadro del Greco, aquí presenta en la colección del Prado, que está basado en la anécdota que cuenta Plinio precisamente sobre este detalle. Una imagen que el Greco repitió en varios cuadros, me parece que uno que está en Nápoles, en Capodimonte, y otro en Nueva York. Son multitud de las anécdotas que subrayan esta deceptio, engaño en la percepción, y la lectura del libro 35 de la Historia Natural de Plinio da buena cuenta de ellas. Creo que con relación a estas escenas y anécdotas sería un error hablar de un hiperrealismo antiguo, una posible analogía con un modo de representación de tipo fotográfico que depende de los procesos que condujeron a la invención de la fotografía y que han condicionado plenamente la manera de pintar y de ver, como ha mostrado David Hockney. De lo que hablan las fuentes antiguas es de una diversidad de gramáticas estilísticas en las que la pintura encarna lo real, o con otras palabras, que hacen que de la pintura brote realidad de manera natural, es decir, que encuentran el modo de expresión o representación de esas fuerzas mediante las que opera la physis y que solo se nos manifiestan en sus efectos. Siglos después, porque la conversación no ha cesado nunca, Paul Klee, quizá el artista más fisiólogo del siglo XX, definiría el arte como un proceso de revelación de eso que tiende a mantenerse oculto. El arte no reproduce lo visible, sino hace visible. Hacer visibles fuerzas que no lo son. La fuerza creadora se hace reconocible en la materia, unida a la materia. Se hace corpórea, deviene forma, realidad, dice Klee. Como apunta Gilles Deleuze, la fuerza es condición necesaria para la sensación. Es preciso que una fuerza se ejerza sobre un cuerpo, es decir, sobre un punto en la onda, para que haya sensación. Pero esta no es en sí misma sentida o captada como tal, y la labor de las artes plásticas sería hacer visibles estas fuerzas invisibles. En este caso podríamos conjeturar que ni la fisiología ni estas parecen entenderse como técnicas miméticas, es decir, como técnicas que representan lo que supuestamente vemos, sino como tentativas de dar cuenta de aquello que tiende a o gusta de mantenerse oculto. Sigue Deleuze. ¿Cómo pintar o hacer que se oiga el tiempo? Y las fuerzas elementales, como la presión, la inercia, el peso, la atracción, la gravedad, la germinación. En ese sentido, los pensadores antiguos, pre- y post-aristotélicos, son tan poco miméticos como Tiziano, Velázquez, Goya, Van Gogh, Cézanne, Klee, Rothko o Cy Twombly, por dar unos nombres. Es la expresión, la definición que da Colli, un espejo expresivo de lo inmediato o un desvelarse ajeno a la relación perspectivística sujeto-objeto, lo que más se podría acercar a entender sus lances, siguiendo con la idea de juego. Cuando un artista se define como realista, quizá debería intentar explicar antes qué es lo que entiende por realismo. Habida cuenta de que la realidad, lo que los griegos llamaban physis, no es un mero hecho visual, el consenso sobre lo que percibimos, y no puede reducirse a lo que vemos.
Los pintores han sido capaces de plasmar multitud de fuerzas. El llanto de los ángeles, la fuerza que se despliega en una espalda en reposo, la del remolino nocturno que revuelve el cielo y hace girar las estrellas, o la que brota en los cuerpos que reaccionan a su asesino fusilamiento. Este cuadro tan necesario nos recuerda que también el arte hace visibles fuerzas oscuras y que Goya conoció de primera mano. Fuerzas que operan violencia, que se presentan deshumanizadas por uniformes con cascos, armas y sin rostro. Esta escena se ha vivido muchas veces y ahora también en Gaza. Unos disparan y otros caen. Como nos muestra Goya, no cabe equidistancia, porque la distancia entre los verdugos y los rostros de las víctimas la ocupan cañones y bayonetas, y la van a cubrir ahora los proyectiles. El farol, como la bombilla que pende en el Guernica, revela, muestra, ilumina lo que pasa, y esa luz, el propio Goya, nos interpela a posicionarnos con los rostros maquinales de los verdugos o con la mirada de los que van a caer. Aquí llegados, cabe pensar en una pintura que asume la expresión de lo real, una pintura realista, que concibe la physis como única realidad posible y cuyo cometido es precisamente revelar, hacer visibles en pintura sus fuerzas. El acto de la pintura, el hecho pictórico, ocurre cuando la forma es puesta en relación con una fuerza. Ahora bien, las fuerzas no son visibles. Pintar fuerzas es, en efecto, el hecho, subraya Deleuze. Eros es la primera fuerza que interviene en el desarrollo de la teogonía de Hesíodo. En el comienzo se produjo, surgió Haos, la abertura, el bostezo, el espacio definido mediante analogía con los límites que dibujan una boca abierta. Luego, tierra pone cuerpo, Gea pone cuerpo, y suelo a este ámbito delimitado y lo convierte en escenario pisable, y el actor que aparece en tercer lugar es el que va a poner todo en movimiento. Eros, la invisible fuerza de unión que dirige todo a la reproducción y al mantenimiento de lo vivo. Eros, el dulce amargo, como lo define Safo, capaz de generar un estado mental escindido en el que placer y dolor se hacen simultáneos y en el que la constitución del deseo despliega una espacialidad o geometría electrificada entre amante, amado y lo que media entre ellos. En todo caso, como ha apuntado Anne Carson y muestra Klee, Eros se mueve. Eros es un verbo. Eros hace fuerza sobre las cosas, las toca, las presiona, como vemos en las flechas que pinta Francis Bacon. En el banquete, Platón hace a Eros hijo de la pobreza, penía, y de recurso, poros, hijo a su vez de metis, astucia. Se trata, por tanto, de una divinidad inferior, un daimon, un ser en tránsito, que circula entre la penuria y la maquinación, el maquinar, entre el saber y el no saber, duro y enjuto, sin calzado ni hogar, un filósofo, vamos, o un artista, ni sabio ni ignorante, no poderoso y nunca del todo sometido. Un impulso o anhelo inquieto que mueve, busca y se expone ante los cuerpos con la clara intuición de que hay algo que los trasciende, pero no le impide detenerse en ellos, hasta tener el camino de su vida más claro. Un verbo, como dice Carson, que en Platón es el motor del ascenso del alma, intelecto, hacia su lugar natural. Pasemos ahora a algunos modelos antiguos explicativos de esto que llamamos physis, realidad o modo de ser de las cosas. Las propuestas físicas de Platón y Aristóteles suministran dos modelos distintos, pero ambos inciden sobre la necesidad de dotarle al ámbito físico una marca de estabilidad, regularidad y predictibilidad. Platón, gran teórico del eros como fuerza intelectual y fiel a su concepción de la geometría como matriz de proporcionalidad, siguiendo musas sicilianas, es decir, pitagóricas, construyó una explicación consistente en aquel entonces que vinculaba los cuatro elementos naturales, fuego, aire, agua y tierra, con cuatro sólidos regulares, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el cubo, conformados todos ellos por relaciones entre triángulos, equiláteros y rectángulos, y en última instancia, capaces de generar mezclas y continuos asociativos que dotaban a los compuestos de diferentes gradaciones de velocidad, capacidad de penetración, solidez, fluidez, levedad, rarefacción
y espesor, a la par de cualidades como la humedad, la sequedad, el frío o el calor, es decir, las fuerzas o las dinameis físicas. Mediante el enfoque matemático del problema de la materia, Platón defiende una conexión entre sus propiedades y la constante del cambio a partir de relaciones geométricas y numéricas entre elementos en combinación. Una solución que ciertos comentaristas antiguos compararon con el atomismo, aborrecido por Platón, quien postulaba, en cambio, a una figura divina y demiúrgica, artesanal y providencial, ordenadora del mundo, imponiéndose al azar y la indeterminación de la jora. Aristóteles, por su parte, crítico con la concepción geométrica de la materia de Platón, distingue dos ámbitos. Uno, supralunar, es decir, por encima de la luna, conformado por los cuerpos astrales esféricos que no cambian, no se generan ni se destruyen por causa del éter que los compone, ausente en nuestro ámbito, esto es importante, y caracterizado por un movimiento circular y continuo. Frente a este, un ámbito sublunar, el nuestro, compuesto de 4 elementos naturales, tierra, aire, agua y fuego, caracterizado por el nacimiento, la corrupción y la muerte, con movimientos que tienen principio y fin, movimientos rectilíneos de caída hacia abajo para los elementos graves, tierra y agua, o de ascensión en línea recta para los elementos leves, fuego y aire, ¿no? En esta famosa escena de la Escuela de Atenas de Rafael, en las estancias del Vaticano, en las logias vaticanas, vemos precisamente esta representación. Platón va vestido, por así decirlo, de fuego y aire, ¿no?, de violeta y rojo, y Aristóteles, en cambio, va vestido de agua y tierra, de azul y de marrón, ¿no? Ambos, de alguna manera, intentando simbolizar estos 4 elementos que en las 2 construcciones físicas son los fundamentales y que operarían con diferentes gravedades o levedades, ¿no? Platón se levanta, por eso gira hacia arriba la mano, y Aristóteles se baja, ¿no? Por eso tiende la mano hacia el suelo. Si bien la teoría platónica dotaba de unidad al mundo, a pesar de la perfección de los cuerpos astrales y la condición cambiante y mortal de los seres humanos y su hábitat, es decir, no había un quinto elemento ajeno al mundo que estuviera presente en los astros, sino que había un continuo entre nuestro mundo y el de arriba, la visión aristotélica que se impuso en los siglos posteriores tuvo como efecto no deseado una imagen bastante desazonadora. La Tierra era un globo suspendido en el espacio y era centro de un sistema de esferas que orbitaban concéntricas alrededor de ella. Desde su superficie hasta la Luna, el primer cuerpo, había una atmósfera turbia. En cambio, la Luna, las siguientes esferas del Sol, los restantes 5 planetas y la 8ª esfera, la de las estrellas fijas, compuestos de éter, elemento puro ajeno al cambio y la corrupción, y de perfecto movimiento circular, eran la clara muestra de un orden divino. Si bien el Tineo de Platón ya había establecido una jerarquía entre un arriba, perfecto y divino, y un abajo, imperfecto y perecedero, Aristóteles, eliminando la continuidad en su composición elemental, o material, por decirlo de una manera más clara, subrayó una línea divisoria entre los cielos inmutables y el ámbito de la generación, el cambio y la muerte. Como bien se ha señalado, esta cosmovisión, que pretendía emparejar la tarea filosófica a la actividad de la divinidad, dio pie a una creciente inquietud, o angustia, como la definió Edwin Dodds. La pequeñez de la tierra, la vanidad de los asuntos humanos, la futilidad de sus afanes y pasiones, y el azar, ámbito de gobierno de la tige o la fortuna, se contraponía a la serena y estable perfección del reino supralunar y parecía una invitación a huir del mundo en pos de una añorada trascendencia. Ese espacio entre las órbitas superiores y la superficie terrestre se pobló en varios credos y sectas filosóficas de una galería de daimones, seres a veces cuidadosos de los seres humanos y otras ansiosos por someterlos a sus voluntades. Al igual que los planetas y las constelaciones estelares, conformaban una red que capturaba y condicionaba a quienes nacían bajo su ascendente. Esa suerte de desafección o extrañamiento del mundo se encuentra en las sectas gnósticas y el hermetismo, pero también en mayor o menor medida en los principales y cultivados autores de época imperial romana y de la antigüedad tardía, estoicos, neoplatónicos y, por supuesto, cristianos. Y Curtius analizó su vigencia en el medievo. La distante serenidad del cielo aristotélico se fue así poblando de miedos y de esperanzas.
Posteriormente, esos daimones dieron paso a las especializadas jerarquías cristianas, celestiales e infernales, en el occidente católico y en el oriente bizantino. A lo largo de todo el medievo y hasta el cambio de paradigma que supusieron los descubrimientos de Copérnico, Kepler, Brahe y Galileo, el modelo aristotélico, desarrollado por Ptolomeo, implantó un modo de ver, de organizar jerárquicamente la visión sobre lo superior y lo inferior, el arriba y el abajo, que determinó evidentemente las representaciones artísticas. En todo caso, volvamos a los fenómenos naturales. ¿Cómo se abordan y explican o representan los procesos de algo que ha quedado, cuando menos, relegado a una condición inferior, cuando no pecaminosa y abyecta? En suma, merece ser representada esa fisis que ha pasado de ser un entorno de maravilloso misterio productivo a una mezcla azarosa y condenada al nacimiento y la destrucción. Por su propia condición, las artes plásticas no operan con esencias inmutables, sino en el mundo de lo sensible. Son manifiestamente sublunares y abordan, si acaso, esencias devenidas orgánicas, porque modelan y modulan analógicamente una organicidad. Incluso el propio Cristo, de compleja e insondable esencia, lejos de ser representado en su enigma o misterio, se hace cuerpo y aparece como tal sitiado por accidentes. Señala, camina, come y bebe, es bautizado, tocado, besado, torturado, crucificado. Al igual que cualquier otro ser natural, en terminología aristotélica, se pinta y se dice en relación a las categorías que lo convierten en un fenómeno visible y palpable: cantidad, cualidad, tiempo, lugar, acción, pasión, relación, posición, posesión. Como apunta Deleuze, la pintura moderna empieza cuando el propio ser humano no se vio del todo como una esencia, sino más bien como un accidente. Hay siempre una caída, un riesgo de caída. La forma se pone a decir el accidente, ya no la esencia. La esencia se convierte en orgánica y es inseparable de los fenómenos, de manera que deja de ser esencial. La pintura enseña que las esencias están sometidas al pulso del devenir, ese ritmo que se convierte en sensación. Vibran, el contorno y el color están al servicio de la vibración. Rembrandt es un buen ejemplo de este camino. Todos son accidentes y lo que podría ser esencia se ha convertido en mero soporte de ellos. A diferencia de hoy, las doctrinas filosóficas antiguas no influyeron tanto en las artes plásticas y muchos autores abordan sin marcos filosóficos la descripción de obras de arte, como Plinio, Filóstrato o Pausanias. De hecho, incluso se manifiesta en la Academia Platónica y el Liceo Aristotélico cierto menosprecio hacia las artes y técnicas manuales, supuestamente inferiores a las especulativas y mediadas por el lenguaje. Hay artes, dice Platón, que comparten su poder con la naturaleza e incluso la transforman, y otras, que como la música y la pintura, solo producen una especie de imágenes que no participan demasiado de la verdad y son como juegos. El fisicalismo o materialismo con matices de los sistemas epicúreo y estoico supuso una recuperación del mundo físico, engranado ahora en dos visiones antitéticas sobre el mundo como providencia absoluta, con una divinidad racional pura que dirige todos y cada uno de los procesos naturales, en el caso de los estoicos, o como encuentro azaroso en el que las caídas y choques invisibles de átomos en el vacío suceden ininterrumpidamente sin que la sensibilidad humana pueda llegar a percibirlos nunca de manera directa, como en el caso de los epicúreos. Pero justo en la forma en que se generan los procesos naturales se descubre su atractivo. Una llamada a una contemplación sorprendida que concibe una profunda relación entre la imperfección y el hecho de la vida. Hay una vibrante meditación en la que Marco Aurelio da cuenta de cómo su ojo se posa sobre las cosas y él mismo parece describirlas en cualidades táctiles. Grietas en el pan,
aperturas maduras en los higos, coloraciones violáceas en las aceitunas a punto de caer, fauces de animales espumantes, ceños que se arquean, sazón y belleza en la ancianidad. Parece enseñarnos, Marco Aurelio, cómo mirar un Rembrandt. Nadie duda, en este caso, de la organicidad de ese cuerpo que se presenta. Cabe conectar esta cualidad táctil del ojo con la escuela filosófica rival de la estoica, con la que vamos a terminar nuestro recorrido, el epicureísmo. En su modelo físico y estético, el epicureísmo combina la centralidad clásica de la vista con el tacto, que pasa a ser principio de percepción y criterio de verdad. Varios pasajes de Cicerón corroboran la concepción táctil que atraviesa la física epicúrea. La percepción sensorial y la intelectual tienen el tacto como eje. El término técnico de Epicuro para la aprehensión conceptual, es decir, para el entendimiento pleno de algo, es epibolai tes dianoias, es decir, como echar la mente sobre algo, que está construido a partir de una expresión que es epibalein tas heiras, echar las manos sobre algo. Paralelamente, la traslación latina del concepto que Lucrecio lleva a cabo en su poema físico, animi iniectus, inique mentem, dice el poeta, está formada sobre expresiones como iniectu, manos, manus, y manum inicere, es decir, echar mano, ¿no? Echar la mano, al igual que echar la mente o la cabeza sobre algo, ¿no? Como vemos aquí en el vídeo de Richard Serra, bueno, no es un vídeo, son las stills del vídeo, en el que es precisamente, son trozos de plomo cayendo, catching lead, donde él intenta agarrarlos, ¿no? Y como vemos también en el vídeo, también en stills de Ana Mendieta, en el cual vemos cómo se circunscribe realmente la posibilidad de un cuerpo humano, ¿no? La huella, ¿no? Esa huella que también tiene tanto que ver con lo que era la mención de Plinio acerca del comienzo de la pintura como huella, ¿no? Como huella, como sombra, ¿no? Pero como os digo, ya os hablará de esto, supongo, Patricia Cañizares con más intensidad y calma. Si para el estoicismo la mano y lo que ésta es capaz de abarcar funciona como metáfora del conocimiento e imagen del límite de acción del ser humano, es decir, aquello que circunscribe el ámbito de concentración del esfuerzo, ¿no? Aquello que está en nuestro poder o sobre lo que tenemos capacidad de operar, ¿no? Hay una metáfora bastante interesante también en un texto de Zenón de Citio, el primer estoico, por así decirlo, en el que siempre se representaba el conocimiento como una mano, ¿no? Una mano que se va cerrando y que finalmente acaba aprendiendo absolutamente el concepto, ¿no? Sería como, por así decirlo, la mano es como una especie de metáfora de cómo funciona no solamente lo sensorial, sino cómo funciona también lo intelectual, lo aprensivo, ¿no? Cuando se conoce plenamente algo es cuando se logra su plena aprehensión, ¿no? Cuando la mano aferra el conocimiento es cuando tiene realmente la sensación o tiene realmente la certeza de que hay algo que conoce. En cambio, para los epicúreos, la mano se convierte en herramienta de conocimiento directo de las cosas y en criterio de verdad, algo que, por cierto, ya había apuntado también Aristóteles en algunos de sus textos, como acerca del alma y problemas. El poema de Lucrecio comienza con una invocación a Venus como fuerza o principio de unión entre las cosas. Una Venus que se hace presente en los seres mediante pulsaciones, que percute físicamente en los seres vivos. Perculsa corda tuavi. Corazones percutidos por tu fuerza, por tu energía, vi. Estamos siempre hablando de fuerzas y hablando de energías. Una Venus que toca y cuyas manos y pies se posan, haciendo manifiesta la energía que late bajo cada contacto. Omnibus incutiens blandum perpectora amorem, ¿no? Incutiens, ¿no? Percutiendo, ¿no? Un blando amor a través de los pechos, que afirma la composición material del mundo físico, su solidez y su levedad. El tacto, sí, el tacto,
el santo poder de los dioses, es un sentido corporal tanto cuando un objeto externo se nos va metiendo dentro, como cuando uno que surge en el cuerpo nos hace daño, o al salir nos da gusto en las amorosas faenas del engendramiento, o cuando por un golpe las semillas en el propio cuerpo se alborotan y chocando entre sí altera la sensibilidad, como si con la mano acaso te golpeas tú mismo cualquier parte del cuerpo y la compruebas, dice Lucrecio en el De Rerum Natura, en el libro 2. Tactus y sensus, por tanto, son sinónimos. La sensación surge por el contacto directo entre los átomos que forman el simulacro y el órgano perceptivo. Así sucede en el oído, el gusto y el olfato. De las cosas emanan efluvios atómicos, sonoros, gustativos, odoríficos, sutilísimos, que cuando tocan los sentidos generan la sensación. Oído, lengua, paladar y nariz responden pasivamente a estímulos externos. En el caso de la vista, los átomos, dice Epicuro, vibran. Y esta oscilación vibrante desprende una corriente ininterrumpida de imágenes que surge de la superficie de los cuerpos conservando su forma. Son los eidola, simulacros o imágenes, cuerpos que golpean los ojos y activan la vista. La realidad entera está en movimiento, en una vibración continua. En el microscópico mundo de los átomos no hay reposo. Nulla quies est, afirma Lucrecio. A pesar de que veamos las cosas quietas, todo lo que se presenta ante nuestros ojos es en realidad una caída y choque continuo de una incontable cantidad de átomos en un espacio infinito, con formaciones, efluvios, que a nivel macroscópico nos presentan fenómenos que sí resultan perceptibles, mientras que los choques que los generan, los choques atómicos, permanecen al margen de nuestras capacidades sensoriales. Como decíamos antes, la pintura enseña que las esencias están sometidas al pulso del devenir, ese ritmo que se convierte en sensación, vibran. El contorno y el color están al servicio de la vibración. Por el tacto se siente la temperatura de los cuerpos, su resistencia y su peso, todas ellas cualidades o accidentes de los que la pintura ha dado buena cuenta. La representación del tacto y el peso, vivo o muerto, es una presencia muy habitual en la pintura, principalmente en la representación del cuerpo en el último de sus estados posibles, cuando más pesa, cuando la única tensión o fuerza que opera en él es la de la gravedad, cuando se convierte en un peso muerto. Pero también hay otro tacto y peso por el que la vida circula sin detenerse. Eros o Venus, que establece un diagrama de la atracción de las cosas, unas por otras, y da cuenta del movimiento que genera el mundo y el cuadro. En la excelente muestra sobre Veronese que hemos podido disfrutar en el Prado durante este año, había un conjunto de obras centradas en Venus que hacía visibles estas mismas fuerzas. Una fuerza natural de atracción, Filia, o Afrodita Venus, se mueve a través de un circuito visual en el que manos y pies dan cuenta de su naturaleza sensitiva. Las manos tocan, se posan, pulsan, y la vida se conecta por gracia de los lazos de esa fuerza odiosa, mientras la pintura revela el diagrama de las fuerzas, su serenidad, la temperatura de las carnaciones y la inevitable inestabilidad dinámica de los procesos. La pintura se puede hacer cargo de la caída natural de todo sólido, vivo o muerto, pero también es capaz de hacer visible ese mínimo pulso energético del átomo que se desvía espontáneamente de su caída rectilínea sin que medie providencia ni voluntad exterior y que, por atracción o eros, produce ese choque continuo sin el cual no habría vida ni mundo. Para finalizar, podemos aventurar la relación del arte, o cierto arte, con una mirada táctil, refractaria a las esencias, estables y separadas, y volcada en todas las posibles articulaciones que conciernen a los cuerpos, los fenómenos y los procesos. Quizá podíamos aventurar
una mirada epicúrea, en la que un ojo se comporta a la manera del tacto, rastreando atento las superficies para dejar registro taquigráfico, como decía Francis Bacon, ¿no? Esa taquigrafía de las sensaciones con la que definía su actividad pictórica. Un registro taquigráfico, espejo o expresión del pulso o huella que revela dónde se hace presente una fuerza. El término visión áptica, del verbo griego hapto, tocar, fue introducido por un especialista en arte egipcio de finales del siglo XIX, Alois Riegel, y recuperado después por Gilles Deleuze en sus clases y textos sobre pintura. El ejercicio áptico, o la vista áptica, es la vista cercana que capta la forma y el fondo sobre el mismo plano, igualmente cercano. Y este fenómeno se capta, se produce por medio del color. La modulación cromática, el abanico entre luz, calor y sombra, frío, es lo que se opone a la construcción volumétrica, blanco, gris, negro. El contorno cromático es táctil, vibrante, mientras que las sombras, las meras sombras, son ópticas. La pintura como física, de la que hemos estado hablando hoy, no levanta un trampantojo para generar una ilusión de realidad en el ojo, sino que su cometido es poner ante el ojo una gramática que hace a la pintura verdad. Cualquiera que haya visto de cerca un Cézanne se habrá sorprendido de cómo los azules y violetas construyen una sombra térmica, no volumétrica. Al igual que las luces son también cálidas, no son brillos. Resulta sugerente, al menos, que contemporáneamente al intenso trabajo que condujo a la edición de Lucrecio por Lachmann en 1850 y de los presocráticos por Diels Krantz en 1903, se produjeran tantos cambios a las concepciones filosóficas, científicas y artísticas. Había seguro que dejar de lado a Platón y Aristóteles para que algo nuevo fuera posible. Nietzsche es un buen ejemplo de ello. Cézanne leía a Lucrecio y también a Henri Bergson, que publicó sus estudios sobre Lucrecio en 1884. No es extraño entonces que Cézanne hable de la necesidad de un cataclismo, una catástrofe como punto de partida. El arte surge a partir de la acción del remolino que diluye todo en un magma, a partir del cual se restablece la operatividad de las fuerzas. Afrodita emerge de las aguas. Es un cuerpo flotante, como apunta Michel Serres. La vida surge en la desviación del equilibrio, en su sinuosa presencia, que nada tiene que ver con los movimientos circulares aristotélicos, sino con ondas, torbellinos y espirales, curvaturas dinámicas en un plano inclinado que generan turbulencias en el flujo laminar. Por una parte, los átomos, derramándose y chocando por su pulso natural, su autodeterminación física frente a la caída rectilínea. Por otra, los fenómenos naturales en perpetuo pulso. Es como si la ola que empujó a Venus a la costa hubiera arrasado todos los castillos y palacios levantados en la arena y todas sus vanas huellas para borrarlos y dejar tras de sí trazos vivificadores y sinuosos. El germen generador que insinúa esa mínima curva que nos permite concebir el clinamen de los átomos. En suma, la posibilidad de la vida, de lo espontáneo y de volver a empezar. Pensar con el tacto significa también pensar caminando y pensar con los pies, también en el agua, como nos enseñó Evaristo Bellotti en su escultura. Me despido con un pequeño y abreviado relato cosmogónico de Cézanne cargado de física, de Empédocles y de Lucrecio. Para pintar bien un paisaje, dice Cézanne, debo descubrir en primer lugar las capas geológicas. Piense que la historia del mundo data del día en que dos átomos se encontraron, en que dos torbellinos, dos danzas químicas se combinaron. Veo subir esos grandes arcoíris, esos prismas cósmicos, esa alba de nosotros mismos por encima de la nada. Me saturo con ellos leyendo a Lucrecio. Una buena mañana, el día siguiente, se me aparecen despacio las bases geológicas. Se establecen capas, los grandes planos de mi tela. Dibujo mentalmente su pedregoso esqueleto. Veo aflorar las rocas bajo el agua, pesar el cielo. Todo cae a plomo.
Una pálida palpitación envuelve los aspectos lineales. Las tierras rojas salen de su abismo. Empiezo a separarme del paisaje, a verlo. Me desprendo de él con este primer bosquejo, estas líneas geológicas. La geometría medida de la tierra me embarga una tierna emoción. De las raíces de esa emoción suben la savia y los colores, como una liberación. Una lógica aérea, coloreada, sustituye bruscamente la lóbrega, la tozuda geometría. Todo se organiza. Los árboles, los campos, las casas, veo por manchas. La capa geológica, el trabajo preparatorio, el dibujo del mundo se hunde, se ha desplomado como en una catástrofe. Un cataclismo se ha apoderado de ella, la ha regenerado. Un nuevo periodo vive, el de verdad. Aquel en que nada se me escapa, en que todo es denso y fluido a la vez, natural. Ya solo hay colores y en ellos claridad, el ser que los piensa, esa subida de la tierra hacia el sol, esa exhalación de las profundidades hacia el amor. Y el genio consistiría en inmovilizar esa ascensión en un minuto de equilibrio, sin por ello dejar de sugerir su impulso. El genio consistiría en desprender la amistad de todas esas cosas al aire libre, en la misma subida, en el mismo deseo. Pasa un minuto del mundo, pintarlo en su realidad y para ello olvidarlo todo. Convertirse en sí mismo, ser entonces la placa sensible, dar la imagen de lo que vemos, una vez olvidado todo lo que ha aparecido ante nosotros. ¿Es posible?, pregunta su interlocutor Joaquim Gasquet. Yo lo he intentado. Muchas gracias.